Oramos al Señor para dar inicio a nuestro estudio en esta noche. Padre glorioso, en el nombre de Jesús, bendito Dios mío, a ti la gloria, Padre mío, a ti la honra y a ti la alabanza. Tu obra es preciosa y gloriosa. Tu gracia más que abundante, mi Dios. Tu amor es eterno. Gracias, Padre, por bendecirnos, Padre, por un hermoso momento y tiempo en tu casa. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de dedicarte a ti, mi Dios. Cánticos de alabanza, oraciones, Padre, y un maravilloso estudio que esperamos de tu mano, mi Dios, para este pueblo. Entregamos en tu mano, Padre, nuestras mentes y corazones. En tu poderosa mano cada corazón presente. Y los hermanos que han de estar uniéndose a nosotros a través de esta comunicación, mi Dios. Gracias, Padre, por todo propósito eterno para con cada uno. Gracias por habernos llamado en Cristo Jesús. Gracias por cada uno de tus redimidos, por cada corazón, mi Dios, que has traído a ti, mi Dios, mediante Jesucristo. Gracias por la salvación completa y gloriosa en Cristo Jesús. Padre, entréganos conforme a tu propósito momentos preciosos en tu casa, en tu presencia. Y así, Padre, a través de esta grabación podamos alcanzar infinidad de corazones que también están con ese deseo vivo de disfrutar tu presencia. Tu poderosa obra en cada vida, Padre. En cada uno de ellos por igual, Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. En tu poderosa mano nuevamente nuestro estudio en esta noche. Y asimismo, Padre, nuestras alabanzas sea para ti, para tu gloria y para tu honra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios, gracias, Padre. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hermana Susana, si puede ayudarnos con algo más. Vamos a cantar el coro número 52. En ti podemos estar confiados.
el himno número 83. Himno 83. Jóvenes, venid, su brillante pabellón, Cristo ha
81. Más cual mi Cristo quiero siempre ser. Más cual mi Cristo quiero siempre ser, más mansedumbre y su amor tener, celo en servirle, fidelidad mostrar, más consagrado y las nuevas publicar. Toma mi ser, lo doy Señor a ti, mi corazón imploro limpia en ti. Toma mi ser, es tuyo en verdad, me soy tuyo por la eternidad. Más cual mi Cristo es mi oración, Más fuerza tenga, más resignación, más serio siempre, más rendido a ti, y los perdidos llevarlos solo a ti. Toma mi ser, lo doy Señor a ti, mi corazón imploro limpia en sí. Toma mi ser, es tuyo en verdad, me soy tuyo por la eternidad. Más cual mi Cristo es mi devoción, de su cariño, grande compasión, cual el paciente, humilde y veraz, es mi anhelo en el mundo ver tu paz. Toma mi ser, lo doy Señor a ti, mi corazón imploro limpia en sí. Toma mi ser, es tuyo en verdad, siempre soy tuyo por la eternidad. Damos gracias al Señor por darnos estos tiempos gloriosos para alabar, cantar, adorar su santo, alto y sublime nombre. Volvemos a entregar en su mano para disfrutar el resto de este culto, deseoso de que sea el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, el que nos dirija bajo la guía y la unción del Espíritu Santo. Padre, a ti la gloria, la honra y la alabanza. Tu obra es preciosa y gloriosa. Tu gracia más que abundante. A ti nos volvemos, Padre, conforme a tu palabra que declara y dice, velad y orad, velad y orad. Bendito Dios Santo, entregamos a ti nuestros corazones. Entregamos a ti todo nuestro ser en esta hora. Padre glorioso, conforme a tu propósito, cada corazón sea guiado, mi Dios, en la sabiduría de lo alto,
Padre, en la dirección correcta conforme a tu propósito. Revélanos más y más, Padre, tu palabra. Revélanos más y más de los misterios del reino de los cielos. Padre, gracias por lo que ha mostrado a tus siervos desde tiempos antiguos. Hoy podemos disfrutar de ella, Padre. Hoy podemos enriquecernos en ella en gran manera. Bendito Dios Santo, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. En tu poderosa mano nuestros estudios en esta noche. En ti esperamos, mi Dios. Esperamos en el Dios vivo y verdadero, en el todopoderoso Dios, en el Dios de todo saber. Tú eres nuestro Padre. En ti confiamos, en ti esperamos, en el nombre de Jesús. Bendito Dios mío, bendito Dios Santo. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Avanzamos un poco más con nuestro tema de estudios de Espere a Jesús. Todavía estamos en estos gloriosos tiempos para mirar nuestro porvenir, para mirar nuestro futuro, para mirar la verdad conforme a la palabra de Dios de lo que nos queda todavía por delante. La palabra de Dios nos va mostrando el maravilloso y hermoso tiempo donde cada uno nos movemos hoy. Nos movemos ante la atenta mirada de nuestro Creador, mientras aguardamos, conforme a la palabra de Dios, el fiel cumplimiento de todo propósito eterno. Y vamos a seguir hacia Daniel capítulo 2. Nuestras porciones de lectura hacia donde hemos disfrutado ya bastante estos días. Avanzamos un poco más acerca de estos tiempos que había denominado como principio y el fin de los tiempos de los gentiles, donde comienza, podemos decir, el tiempo en que se le abrió la puerta para que ella avancen como imperio. ¿Desde qué tiempo? Y conforme la palabra de Dios, ¿hasta qué tiempo? ¿Hasta dónde? ¿Y qué viene detrás? ¿Qué hay después de ese tiempo? Hermosa verdad de la palabra de Dios va mostrándonos estos maravillosos tiempos y verdades que la palabra de Dios ya había presentado desde tiempos antiguos, desde tiempos ya remotos. Daniel, un profeta de la antigüedad, es un profeta que vino entre los cautivos a Babilonia, un israelita que fue deportado también entre los cautivos en su cautividad babilónico de este pueblo hacia ya alrededor del 600, cerca del 600 antes de Cristo. Así que de Daniel hasta nosotros estamos con un tiempo bien desarrollado, bastante tiempo. Si después de Cristo estamos subiendo hacia los 2000 para arriba, 2000 años para adelante. Y Daniel estuvo más o menos en el 600 antes de Cristo. Entonces, desde ese tiempo estamos disfrutando de la verdad de la palabra profética más segura. Y disfrutamos de lo que Dios ya venía mostrando en aquellos tiempos y de lo que todavía vamos a seguir viendo acerca de este tiempo, porque dijimos que si hubo un principio y la palabra de Dios indica de un fin, tenemos necesidad de tener claro cuándo comienza, cuándo termina, qué de ese tiempo de desarrollo acerca de este tiempo de los gentiles. Y con claridad lo que nos queda para disfrutar después. Daniel capítulo 2,
Leímos días atrás el verso 31 al 35, donde está el detalle del sueño que tuvo este rey Nabucodonosor, que volvió a olvidar, pero que estaba bien empecinado, que quería recordar, saber qué soñó y qué significa lo que soñó. Y aquí aparece lo que conforme a la palabra de Dios fueron los más sabios, conforme al llamamiento de Dios. De entre sus llamados, dice el verso 47 de Daniel capítulo 2, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Gracias a Dios por esta declaración maravillosa. El rey aquí reconoce, el rey Nabucodonosor, de que realmente hay un Dios en los cielos y que es Dios de dioses y Señor de los reyes. La misma verdad presente, la misma verdad en la actualidad que todo el mundo debería reconocer, debería entender con claridad. El verso 48 dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, porque no había otro sabio como este que Dios había escogido para darle sabiduría, para abrir sus corazones al propósito eterno y llevar esta verdad maravillosa hasta dentro de este imperio de aquel tiempo. La misma verdad maravillosa para nosotros en estos tiempos gloriosos. Daniel fue reconocido el más sabio de todos los sabios del mundo. El mundo debe reconocer que la sabiduría de Dios viene de arriba y es la suprema, la que está sobre todo conocimiento y sabiduría humana. Y el hombre debería estar hoy sumiso a esta revelación eterna de la palabra. Pero vemos que está muy bien confundido la gran multitud sobre la tierra. Por eso el Hijo de Dios puede estar hoy gozoso de comprender la verdad de la revelación de la palabra de Dios. Así como leímos acerca de esta gran imagen en los versos 31 al 35, desde el verso siguiente nos va a entregar lo que significa. Dios mismo va a revelar cuál fue el sueño, como ya menciona claramente aquí, qué significa, y ahora va a dar la interpretación bien clara y suficiente. Los versos 36 al 38 dice: este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. El Dios del cielo te ha dado reino. Ahí comienza el gobierno gentil. Sigue siendo de mano del Dios del cielo, porque Él es el que quita reyes y pone reyes. Dice, le dio poder, le dio fuerza y le dio majestad a este primer imperio mundial, que ya en la visión del capítulo 7 hemos encontrado como también el punto de partida de este tiempo, de este gobierno gentil. Luego vamos a mirar más detalles sobre esto desde otro enfoque para tener suficiente claridad. Dice el verso 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Le ha dado, dice, dominio sobre todo a los gentiles desde aquel momento en adelante. Desde ahí en adelante. Porque el que debía seguir en dominio, en reino, en majestad, está cautivo.
ya por los propósitos que Dios ya aclaró vez tras vez y sigue aclarando hasta nuestros días, los motivos de la cautividad de su pueblo, porque queda cautivo a merced de los gentiles, como aquí declara su palabra. Donde quiera que habiten, hijo de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Babilonia, con Nabucodonosor como rey en la cabeza. Siguiendo un poco más, el verso 39 ya define los dos siguientes imperios. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Un segundo imperio mundial y luego un tercer imperio mundial, el cual dominará sobre toda la tierra. Una gran imagen dividida en 4 partes, que indica 4 tiempos de gobiernos del mundo. A nosotros nos interesa al cierre del último imperio, del cuarto imperio mundial, y los acontecimientos siguientes. Y nos interesa mucho también entender en qué tiempo nos toca, para entender cuándo entramos en turno. Y dice el verso 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Por eso el segundo imperio, vemos que son 2 imperios juntos. El imperio Medo-Persa. Se juntaron Media y Persia para venir sobre Babilonia. Y luego un tercer imperio, dice. Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Lo maravilloso de estos pasos, como venimos diciendo, vemos que Dios entregó esta profecía en este tiempo. Y vemos que la misma historia antigua de cualquier lado del mundo exactamente explica lo mismo, lo que Dios había definido en aquel tiempo. Si hay una historia bíblica y si hay una historia, podemos decir también del mundo, exactamente coincide en lo mismo. Y la palabra profética que hablaba de un segundo y tercer reino en aquellos tiempos, también hoy mismo la misma historia secular respalda que el imperio medo-persa había tomado después de Babilonia y que después del imperio medo-persa subió como imperio un reino llamado Grecia. Entonces, el tercer imperio griego acerca ya hacia los días de Jesús, como vamos a estar mirando más adelante. Y en el verso 40 al 43 dice lo siguiente: y el cuarto reino será fuerte como hierro. El cuarto y último imperio mundial que registra la palabra. Será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Si miramos esa referencia con claridad del verso 41, y si nos detenemos suficiente sobre ese verso, nos va a poner hacia exactamente lo que nos toca a nosotros como nuestros días, nuestros tiempos, incluyendo el verso 42. Donde dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Por eso es que ahora es como que cualquiera se perfila para un imperio. No sale tampoco. Ninguna de las naciones actualmente están pudiendo surgir como imperios mundiales, porque hay un plan eterno. Y por más que el mundo quisiera,
A tal punto van a llegar a pelear contra el dueño de todo, el Cordero. Pelearán contra el Cordero. Porque ellos van a querer seguir usurpando en un tiempo cuando ya no es ya tiempo ni tienen derecho para seguir como imperio. Pero hasta aquí sí. Pero mirando detenidamente el verso 41, el verso 42 es este tiempo. Dice, lo que viste de los pies y de los dedos, donde nos toca, podemos decir, la parte final de la imagen. Y es la parte crucial de esta instrucción para nosotros. Si nos toca estar en la parte, podemos decir, de los dedos, de los pies de esta imagen, aparece enseguida lo que sigue a este imperio, los acontecimientos finales que Dios tiene preparado para este imperio y para lo que viene. En parte dice de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Este imperio en parte es fuerte y en parte frágil en este tiempo. El mismo imperio que estamos hablando, aquel que desmenuzaba todo, como dice aquí, quebrantaba y desmenuzaba, dice el verso 40. En cierto aspecto sigue siendo de la misma manera, con la misma ferocidad, solo que no está tan visible como antes. Será un reino dividido, está bien compartido ahora, es una confederación de gobierno ahora. Y siempre vamos a llevar en cuenta acerca de la comunidad europea, un reino bastante bien dividido este tiempo. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Habrá en él algo de la fuerza del hierro. En lo religioso principalmente. Muy fuerte. Así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Políticamente, en parte fuerte, en parte frágil. Religiosamente y tal vez en la parte más fuerte. Porque económicamente sigue siendo bastante fuerte. Verso 43 nos pone en este maravilloso tiempo, dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Parece que están todos en uno, pero esto resurge con más claridad más adelante. Como el hierro no se mezcla con el barro. Esta es la realidad. Tenemos que tener en cuenta lo que la palabra de Dios dice acerca de este último imperio mundial. Verso 44. Y en los días de estos reyes, realmente me impresiona esta expresión acerca del establecimiento del reino de Cristo, siguiendo a este imperio. Y en los días de estos reyes, dice el verso 44 en adelante, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Qué importante ser parte de este reino. Está debidamente seguro que somos parte de este imperio venidero, este quinto y último imperio conforme a la palabra de Dios. Dice el verso 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, Roma, el bronce, Grecia, el barro, la plata y el oro, Medo Persa y ya tenemos aquí, Babilonia. Desmenuzó, dice la palabra de Dios. Porque están inquietados muchos de estos imperios porque ellos quieren resurgir, quieren volver a tomar el gobierno del mundo. Ellos creen que pueden volver a ser imperios.
sea de donde sea. Los persas, bastante fuertes hasta nuestros días, Irán, buscando de alguna manera establecerse de vuelta como un buen gobernador mundial. Luego, seguramente en su momento fue Grecia y hoy sigue siendo bastante fuerte. Y por supuesto, Roma no va a ceder tampoco hasta donde pueda. Es por eso que vuelve a resurgir conforme a la palabra de Dios. ¿Qué más dice en el verso 45? El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El gran Dios ha mostrado al rey, a Nabucodonosor, como el primer gobierno gentil, lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué más podemos pedir? ¿Verdad? ¿Qué más podemos buscar? Bien clara, aquí bien definida. Gracias a Dios por cada verdad que va mostrándonos y declarándonos con suficiente claridad y suficiente respaldo. La misma escena que vimos en el capítulo 7, vemos que corresponde exactamente a esta misma escena, solo que está vista desde otro enfoque, desde otro punto de vista. Y esta es la gran imagen que estaba hablando ahí del imperio babilónico, cuando le decía, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres Babilonia. Luego, pecho y brazos de plata, el imperio que le sigue. El imperio babilónico comienza aproximadamente hacia este año. Otros le dan el 598 o 580 y tanto. No hay problema en los años, que sea un año aproximado y quedamos con eso sin ninguna dificultad. Pero es el punto de partida del imperio gentil. Luego el imperio medo-persa hacia el 539 hasta el 331 antes de Cristo. Pecho y brazos de plata de la gran imagen. Luego vientre y muslo de bronce. Corresponde al imperio griego hacia el 331 y 168 antes de Cristo. El imperio griego acerca bastante ya hacia la edad, el tiempo de Cristo. Luego, las piernas, dice, de hierro, y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. En realidad aquí hay que dividirlo solo en uno, no tanto como en dos grandes grupos, porque es un solo imperio a partir desde ahí para abajo. El imperio romano, 168 antes de Cristo. En realidad la historia más bien da desde el 63, desde el 61 antes de Cristo. Y no deberíamos darle un final de 476 después de Cristo, porque tal vez hasta ahí fue fuerte, duro, pero más adelante ya quedó la parte frágil, no tan visible como un imperio para el resto del tiempo, después del 476 después de Cristo. No tan visible su imperio, pero sigue siendo bajo la misma influencia hasta el día de hoy. Por eso nosotros le pondríamos acá todavía indefinido este tiempo. ¿Hasta dónde? Y hasta cualquier momento, ¿verdad? Hasta cualquier momento. Eso es lo que indica la palabra de Dios. La piedra dice, golpea a la gran imagen en esta parte. Y estamos hablando ya entonces al cierre de este imperio, donde encontramos la parte de la imagen con 10 dedos. Por eso en el otro, en el enfoque del capítulo 7 hablaba del último imperio que tenía 10 cuernos, que corresponde exactamente también a los 10 dedos de esta gran imagen.
y de acuerdo también con nuestra expresión pueblos de Europa en la parte final, porque actualmente es una confederación de gobiernos en esa parte. Y una interesante idea para tener claridad de los que tenemos del sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, la porción que vemos, y el sueño del profeta Daniel, el capítulo 7, las porciones que vimos. Entonces tenemos dos enfoques en uno, para tener claridad, dónde comienza el gobierno gentil y dónde termina, y ya estamos viendo muy claramente hacia dónde termina. Entonces tenemos capítulo 7 acerca del león, oso, leopardo y aquella bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, el cuarto. Corresponde exactamente a la cabeza de oro, Babilonia aquí, junto al león, plata de la gran imagen, con el oso del capítulo 7 de Daniel, hablando exactamente del imperio medo-persa. Luego tenemos el leopardo con 7 cabezas, 4 cabezas y 4 alas, exactamente corresponde al imperio griego, y aquí de la gran imagen es la parte del bronce. La historia secular da nombre detalladamente de las 4 cabezas de todos, de cada tiempo de su gobierno uno a uno, y de su debilitamiento luego, todo bien detallado, y corresponde exactamente a lo que la palabra de Dios indica. Y finalmente la parte de hierro corresponde al imperio ya de Roma, así como la bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte. Así tenemos un enfoque para luego pasar a mirar otra manera de enfoque para tener suficiente claridad sobre estos puntos. El creyente en este tiempo no debería tener ninguna duda de estos detalles. Debería ya manejarlo con suficiente claridad. Porque esto está muy bien delineado bíblicamente, proféticamente y también históricamente. No debe haber ya dudas sobre estos puntos. Para tener claridad acerca de lo que estábamos viendo, el primer imperio gentil fue cuando ya el reino dividido, el reino del sur, termina cautivo en Babilonia. Las últimas 2 tribus que termina aquí en Babilonia cautivo, porque tenemos el reino del norte o Israel y su capital Samaria, terminando antes de Babilonia. Ya las 10 tribus del norte ya terminaron en cautivos en Asiria. Como cerca de 150 años después termina el reino del norte, el reino del sur ya Judá, con la capital Jerusalén, termina en Babilonia. Por eso es que desde Babilonia le dice: tú eres aquella cabeza de oro. Comienza ya a partir de ahí el gobierno gentil, desde ahí en adelante. Pero Dios se entregó en manos de los gentiles por un tiempo. Y eso es lo que estamos tratando de buscar entender con claridad aquí, el desarrollo de todo esto. Este acontecimiento sucede durante la 5ª dispensación o dentro de la dispensación de la ley. Durante el antiguo pacto vemos estos desenlaces que ocurre después de, podemos decir, la rebelión de las 10 tribus. Aquí terminaba el reino de Salomón, y de ahí en adelante, después de David, Salomón, encontramos ya el reino dividido. Termina aquí en Babilonia, luego hay
un regreso de cautividad, pero ya no toman dominio, ya no toman como gobiernos como antes, como podemos decir con el peso que tuvieron antes. Aquí hay más o menos 250 años entre el reino del norte que encabezó Jeroboam de ahí en adelante hasta Asiria. Por lo menos 250 y poco más. Aquí hay cerca de 400 años. Fue mucho más. El reino del sur permaneció más. Y podemos decir, hay inmensas palabras proféticas de todo este tiempo, que también nos toca a nosotros disfrutarlos desde el Antiguo Testamento. Después de Babilonia sale ya todavía bajo la misma dispensación, pero sale la orden para reconstruir Jerusalén, que el imperio babilonio había destruido. El segundo templo se va a reconstruir ahora en este tiempo, cuando ya el gobierno, el imperio que gobernaba en ese tiempo era los persas. Bajo el gobierno persa sale la orden de Ciro para reconstruir Jerusalén, que luego más adelante en el 70 después de Cristo vuelven a destruir. Aquí tenemos fin de la historia y del canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento también cierra bajo el imperio medo-persa en ese tiempo, porque aquí va a haber aproximadamente 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Malaquías, Zacarías, Ageos fueron contemporáneos entre los últimos mensajeros del Antiguo Pacto. Luego, aproximadamente 400 años de silencio para luego volver a ver luz y ver ahí la luz clara y completa de Cristo. Entonces aquí tenemos este tiempo muy interesante, es el periodo posterior a la cautividad. Después de salir de la cautividad, por lo menos si miramos este tiempo, tenemos aquí en esta parte, lo que es antes de la cautividad y luego con claridad posterior a la cautividad en Babilonia. Pero como dijimos ya bajo el imperio medo-persa y luego durante estos 400 años en que ya no hay profeta autorizado, podemos decir, porque ahí en este tiempo surgieron los 14 libros apócrifos que se agregó a la Biblia. Si miramos la Biblia católica, en este tiempo se agregó 14, que finalmente después se anula 7 de los 14 para que quede finalmente 7. Hasta aquí tenemos, ¿cuántos libros en la Biblia? 66. Pero en la Biblia católica va a mencionar aquí 72 libros de la Biblia. Porque ellos mismos reconocen también de que esto, lo que aparecieron en estos tiempos, ya no son del canon, por eso le llaman deuterocanónico. Agregado, porque podía ayudar, podía servir también. Pero los libros del canon se cierran aquí, ya en ese tiempo. Aquí tenemos la quinta dispensación. Todavía, pero ya terminando finalmente en la cruz. Podemos decir todavía tiempo de la ley hasta
la cruz. Por eso, entre estos tiempos hay mucha confusión en las iglesias. Porque aparece ya, podemos decir, el comienzo del Nuevo Testamento con el nacimiento del Mesías, Jesús. Pero todavía es tiempo de la ley. La ley va hasta la cruz. Es por esto que este tiempo desde el nacimiento de Jesús hasta su crucifixión, hay un tiempo, podemos decir también de transición, cuando la ley todavía seguía, pero la gracia y la verdad ya comenzaba. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Y por qué tantas confusiones doctrinales? Por no tener claridad en este desarrollo de este proceso de cambio. Es por eso que varios vinieron ante Jesús para apedrear a una mujer, porque Moisés había aclarado que la ley tiene que cumplirse a rajatabla y se tenía que ejecutar una mujer. Pero Jesús dice, ni yo te condeno, porque también la gracia ya estaba en pleno desarrollo. Por eso en esa oscuridad todavía entre la ley y la gracia hay mucha confusión doctrinal sobre estos puntos. El Señor tiene que darnos mayor luz aquí para que podamos tener claridad acerca del desarrollo de estos tiempos. El nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, el ministerio de Cristo en la tierra, la entrada triunfal, traición, arresto, juicio y crucifixión de Cristo. La dispensación termina en juicio del pecado en el Calvario. La ley mató a aquel que asumió todos nuestros pecados sobre sí. Es por eso que hoy podemos hablar de novedad de vida, de gloriosa vida, gracias a la vida resucitada de Cristo. Jesús murió, fue sepultado, resucitó y fue ascendido a los cielos. Entonces, desde ahí podemos ver con bastante claridad un maravilloso cambio, un nuevo y glorioso cambio que abre esperanza, abre luz para el Nuevo Testamento. Y es gracias a Jesucristo resucitado y ascendido a la diestra del Padre. Muy, muy importante tener claridad sobre estos propósitos. Tenemos ahí el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos en sus primeros pasos, donde nos muestra acerca de la maravillosa verdad y viva esperanza en Cristo. Apenas llega Jesús a su Padre, unos 10 días después, tenemos el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos 2. Jesús llega a la presencia de su Padre, pero dejó una promesa a los discípulos. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mostrándonos con claridad un nuevo comienzo, una nueva dispensación. Llamamos dispensación de la gracia a este tiempo, al nuevo pacto. También otro hermano lo llaman la dispensación del Espíritu Santo. Muy bien declarado igualmente. El periodo de la iglesia comienza con la inauguración de la iglesia, podemos decir, con el bautismo de la iglesia en el Espíritu Santo. A partir de ahí se desarrolla en su plenitud lo que Jesús había dicho, edificaré mi iglesia. A partir de ahí está edificada firmemente la iglesia de Jesucristo sobre los apóstoles que él había escogido, seleccionado y dejado para trabajar en el ministerio. Hubo uno de ellos que dijo, yo como abortivo también me sumo al equipo, el apóstol Pablo. De ahí en adelante tenemos muy bien definido acerca del desarrollo de esta dispensación maravillosa, el tiempo de la gracia que nos toca a nosotros. Pero necesitamos entender también con claridad que todavía estamos
bajo el cuarto y último imperio gentil. Por eso ellos están todavía en su apogeo. La iglesia todavía, podemos decir, en la clandestinidad. Cristo como cabeza, todavía rechazado como antes, hasta ahora. Pero conforme a la palabra de Dios hay una esperanza de luz a pasitos más. La dispensación del Espíritu Santo es muy bien definido para este tiempo porque es la obra del Espíritu Santo en este tiempo, en estos maravillosos tiempos. Por eso Jesús dijo, el que tiene, ¿cómo decía? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Jesucristo va a terminar con el rapto, el arrebatamiento. El arrebatamiento va a dar punto de partida a la aparición oficial del anticristo para los 7 años de juicio. Esa transición de ese tiempo en que el anticristo va a estar a la cabeza es lo que está llamada la tribulación. El rapto de la iglesia y luego 7 años de juicio o tribulación. En este tiempo va a aflorar y va a reinar el anticristo, conforme a la palabra de Dios, uno que viene en nombre de Cristo. La segunda venida de Cristo cierra esta dispensación de la gracia o la dispensación del Espíritu Santo. La dispensación termina claramente en la revelación de Jesucristo con poder y gran gloria. Esta es la expresión cuando Mateo dice, como un relámpago que se muestra del occidente, de oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús viene para implantar su gobierno finalmente. Pero cuando Jesús decía que viene como ladrón en la noche, viene para el rapto, viene para el arrebatamiento, ahí viene como ladrón en la noche. Por eso dice la palabra de Dios para recibir al Señor en el aire. No toca todavía tierra en ese tiempo. Jesús aparece en su plenitud para tomar su gobierno e imperio de los siglos al cierre de los 7 años de juicio, los 7 años de tribulación. Porque como venimos hablando, estos 7 años de juicio, 7 años de tribulación, ¿verdad? El cierre como, podemos decir, un hasta aquí nomás a la iglesia. Ya la iglesia de ahí toma su lugar eterno en los cielos. Por eso es rapto, por eso es arrebatamiento, es arrebato, es llevar arriba. Y termina los 7 años de juicio y va a estar el reino milenial de Cristo, ya en su pleno apogeo. Cierra la iglesia, se abre este tiempo. Y lo que llamamos claramente el reino milenial de Cristo. La dispensación 7 termina nuevamente en un juicio final, hasta donde la palabra de Dios nos lleva en la revelación, en la verdad, tal cual ha sido desplegada proféticamente para hasta estos tiempos. Hay mucho por disfrutar todavía de todo esto, pero hoy nos toca tener claridad acerca de este cierre. Si la dispensación de la gracia ya transcurrió con 2000 años de desarrollo, ninguna otra dispensación duró tanto. No hay otra dispensación que alcanzó 2000 años, desde el comienzo hasta ahora. El siguiente, dijimos que es un reino milenial, ¿verdad? Reino de 1000 años. A los 1000 años aquí proféticamente se cierra este tiempo de vuelta. Entonces no podemos decir que el tiempo hay mucho todavía, hablando lo que corresponde a nosotros como tiempo. Y tenemos el privilegio y la gran bendición de esperar el gobierno mundial del 5º y último imperio.
Lo que ya venimos disfrutando cuando dice la palabra de Dios en los días de estos reyes. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Lo mismo leímos de Daniel capítulo 7, versos 17 y 18. Vamos a terminar con esta referencia, Daniel 7. Ya conocimos esta referencia. ¿Y por qué nos animamos mucho en compartir estas informaciones y estas declaraciones bíblicas? Porque es bastante sencilla para asimilarlo. Versos 17 y 18. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, dice el capítulo 17, el verso 17. El verso 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Cuando ya transcurrieron los 4 imperios, dice, ya pasaron, viene el 5. Recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Qué importante esta declaración entonces de esperar a Jesús. El apóstol Pablo y otros mensajeros dicen, espera a Jesús, espera a Jesús. La visión va a tardar un poco, pero no va a tardar tanto, dice la palabra. Es paciencia del Señor, dice Pedro. Es propósito de Dios. Hoy es la gracia de Dios con nosotros, esperando el cumplimiento fiel, cumplimiento final, el cumplimiento completo de un plan eterno. ¿Estamos agradecidos al Señor? ¿Podemos gozarnos en el Señor? Sí. Es una promesa segura. Es un plan seguro, conforme al maravilloso propósito eterno. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias a nuestro Dios por estas riquezas que encontramos conforme a su palabra, conforme a su verdad. Vamos a estar mirando un poco más sobre estos detalles para tener suficiente luz aquí. Pero ya vamos a volver a entrar un poco más hacia adentro de la iglesia misma. Aquí estábamos mirando un poco por fuera, desde lejos, y como con un lente que acerca el final con suficiente claridad. Qué hermosura en la verdad de la palabra de Dios. El tiempo de nuestra partida está cerca, conforme a la palabra de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el verdadero dueño y merecedor de ocupar el gobierno y el imperio que sigue. Y nosotros estamos muy agradecidos a nuestro Dios Padre por extendernos la invitación para disfrutar de este propósito venidero. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Palabras fieles y verdaderas dice. Amén. Oramos al Señor nuevamente por su palabra, dándole gracia, gloria y honor. Y descansamos nuevamente en su poderosa mano, gozoso, esperando lo que nos brindará la porvenir, lo que nos tiene preparado y reservado los días venideros. Gracias a Dios por su promesa eterna. Padre glorioso,